Muchas gracias, señor presidente. Señora vicepresidenta, presupuestos valientes, sociales, que luchan contra la crisis. Eso es lo que usted dice, pero eso es lo que no es. Son presupuestos, los peores presupuestos posibles, porque son los más antisociales, los más antieconómicos. Es más, el dogmatismo ultraliberal llena este presupuesto. Y mire, señora vicepresidenta, sus presupuestos son los presupuestos cargados de resignación y de renuncia porque no se atreven con quien más tiene, porque no se atreven a la reforma fiscal progresiva, ni a la reforma del sector financiero, ni a la reforma del sector eléctrico. Y la única actitud posible hoy desde la izquierda, desde los valores de la izquierda, desde las ideas de la izquierda, es el no. El no claro y rotundo a estos presupuestos generales del Estado. El no porque yo soy de una izquierda que no se resigna, porque soy de esas izquierdas que no se abrazan al dogmatismo ultraliberal al que usted hoy se está abrazando. Porque usted sabe que en un escenario como el actual, la reducción del gasto que usted plantea lo que nos condena es al estancamiento. Sí, a más desigualdades, a más paro y, por tanto, a más déficit. El no, porque yo soy de esa izquierda que cree en la justicia y creo que hoy es indecente, con la crisis actual, reducir en 2.000 millones de euros las prestaciones sociales, que lo que hacen es acompañar a los que tienen mayores necesidades. Apostar por un estado del bienestar raquítico, sin exigir nada a quien más tiene, a quien más puede. Y el no, porque yo pertenezco a esa izquierda moderna, sí, moderna, porque moderno es más medio ambiente, es ahorro y eficiencia, es rehabilitación de edificios, es economía verde, es fiscalidad ambiental y porque antiguo es pensar que podemos salir de la crisis abaratando costes laborales y despidiendo más barato. Mire, voy a votar que no a este presupuesto como votarían muchos de los votantes socialistas que les votaron para que en la Moncloa no se instalase la derecha ni tampoco sus valores, sus ideas, sus políticas, los presupuestos que ellos harían. Por eso, señora ministra, voy a votar que no. Y le confieso que estoy un poco harto. De hecho, estoy hartísimo de ese discurso que es lo único que pueden hacer, que es lo que les impone Europa y los mercados. Hoy lo ha dicho. Ustedes hacen lo que hacen porque eso es lo que quieren. Miren, hoy en Europa solo Lituania, Letonia, Eslovaquia, Rumanía e Irlanda nos superan en poco esfuerzo fiscal. Imagine usted si tiene margen de maniobra, pero no, su apuesta no es más esfuerzo fiscal quien más tiene, no. Su apuesta es recortes sociales y reducir la inversión. Y usted sabe que hay alternativas, claro que hay alternativas. Mire, ser de izquierdas, señora vicepresidenta, no es poner un fondo rojo en los mítines, ni es criticar las últimas declaraciones de Díaz Ferrán para hacer posible lo que Díaz Ferrán quiere, trabajar más y cobrar menos. Ser de izquierdas es hacer un presupuesto que no se resigna, que no renuncia, hacer un presupuesto con inversión social y con inversión ambiental y con inversión en infraestructuras y apostando por un claro cambio de modelo. Pero vayamos al detalle. Usted dice, estos presupuestos son valientes, se lo he escuchado. La pregunta ¿es valiente subir el IRPF por debajo de cómo estaba el IRPF en el 2004 y por debajo de lo que han hecho todas las comunidades autónomas que han subido el IRPF? Contésteme, señora vicepresidenta, ¿es valiente no recuperar el impuesto de las grandes fortunas? Señora vicepresidenta, ¿es valiente no decirle a las empresas que ganan más de 100 millones de euros que aporten un poquito más si pedimos más a los trabajadores? ¿Es valiente congelar las pensiones y no decir que las rentas de capital que especulan de un día para otro tienen que pagar más impuestos? Yo se lo digo, eso no es valiente, eso es ser resignado y renunciar a una política de izquierdas. Mire, hoy ustedes no se atreven con nada. Bien, sí, con trabajadores y pensionistas, pero con las eléctricas, que según un informe de la Comisión Nacional de la Energía llenan sus bolsillos con 5.000 millones de euros cada año por una mala regulación, ahí ustedes no entran. 2,5 veces lo que cuesta la congelación de las pensiones, lo que ganan de más las eléctricas. ¿Es valiente, señora vicepresidenta, permitir hoy que se ejecuten hipotecas y que haya miles y miles de personas que le hipotecan el piso y el salario de por vida porque ustedes se negaron cuando nosotros se lo propusimos a regular el sobreendeudamiento, a aprobar la dación en pago, a evitar la situación en la que estamos? No, señora vicepresidenta, eso es ser cobarde. Ser cobarde con las entidades financieras, sin hacer una reforma financiera a fondo, sin reformar el ICO, sin garantizar que el crédito llegue a pequeñas y medianas empresas. Y claro está, como que no son valientes,
como este es el presupuesto al final de la resignación y de la renuncia, al final lo que acaba pasando es que estos presupuestos no sirven. Porque, segunda premisa, usted dice los presupuestos son valientes y luego continúa, y los presupuestos sirven para salir de la crisis. Pero si nunca un presupuesto ha sido tan antieconómico como este. Mire, no se lo digo yo. Stiglitz, ¿le suena? Consejero áulico de Rodríguez Zapatero. No sé si últimamente lo lee y lo escucha mucho, creo que no. Porque Stiglitz, hace apenas 15 días, escribía que recortar el gasto público en exceso lo que hace es desacelerar el crecimiento, incrementar el desempleo, bajar los ingresos, más déficit, señora vicepresidenta. Stiglitz alertaba hace 15 días, solo hace 15 días, que España podría estar en el tipo de espiral mortal que afligió a Argentina hace tan solo una década. ¿Sabe por qué? Por el dogmatismo ultraliberal en la salida de la crisis. Menos inversión, menos gasto social, desinversión acelerada, aunque estemos precisamente en un momento de crisis económica de caballo. Dogmatismo ultraliberal, señora vicepresidenta. Y su único objetivo es el déficit. ¿Cuál es el problema? Que está infravalorando lo que va a suponer precisamente esa desinversión. Sí, usted es como ese matasanos que le receta al anémico una dieta baja en calorías. Eso es lo que son ustedes, ese matasanos. Y claro, como lo que recetan es esa opción, la receta baja en calorías, quieren salir de la crisis, ¿cómo? Reduciendo el I+D+I en un 7%, reduciendo las inversiones en fomento en torno al 30% y además orientándolas mal. Porque ¿saben cuándo reducen la inversión en ferrocarril convencional? Un 69%. Eso sí, el AVE que llega a todas las capitales de provincia, nuevos ricos, claro que sí. A pesar que en Alemania hoy hacen trenes a 250 kilómetros por hora que cuestan un tercio que lo que cuesta el AVE y que esas vías pueden ser utilizadas para el transporte de mercancías. No solo invierten poco, sino que además invierten mal. De hecho, hace un año nosotros les dijimos, vamos a cuadriplicar vías a la entrada y a la salida de Barcelona en ferrocarril convencional. ¿Qué han ejecutado de esa partida? Se lo digo, nada. Nada, señora vicepresidenta. Y de hecho hoy ustedes dicen, sí, el cuarto cinturón para que los camiones pasen rápido de Algeciras hacia la Junquera. Pero no permiten ni evalúan la evaluación de impacto ambiental, ni respetan lo que hemos pactado en el Pacto Nacional de Infraestructuras. Y es más, y lo que hacen es postergar la llegada del ferrocarril a la terminal nueva del puerto y lo que hacen es posponer la llegada del tren convencional al aeropuerto. Invierten menos, mucho menos, y además invierten mal, como siempre. Inversiones ambientales, economía sostenible. ¿Le suena, señora vicepresidenta? Economía sostenible significa un 39% menos en inversión en materia de agua, un 39% menos en protección y mejora del medio natural, un 16% menos en lucha contra el cambio climático. ¿Qué presupuestos para salir de la crisis? Política industrial. Inversión en competitividad sobre sectores estratégicos, 17% menos. Inversión en reindustrialización en zonas afectadas, 12% menos. 10 millones el año pasado para la reconversión en Terras del Ebre, un territorio afectado, y afectado en parte por el monocultivo nuclear. 10 millones. Presupuesto ejecutado, 0. Qué manera de salir de la crisis, señora vicepresidenta. Y mire, como si no fuera poco esto, además continúan con la política de vivienda. La política de vivienda, clave para la reconversión en un sector fundamental para nosotros. Pues mire, gracias a su política en Cataluña van a llegar un 65% menos de recursos. ¿Saben por qué? Porque se han cargado la reserva de eficacia, haciendo que las comunidades autónomas que hacíamos bien las cosas no tengamos los dineros. Se cargan todos los planes de modernización de barrios. Y suerte que eran presupuestos para salir de la crisis. Pero después de presupuestos valientes y presupuestos para salir de la crisis nos dicen, además son presupuestos sociales. Pero, señora vicepresidenta, si no se puede ser más antisocial. Congelan las pensiones contraveniendo el Pacto de Toledo. El plan concertado disminuye un 12%, haciendo que los ayuntamientos, primera trinchera para salir de la crisis, tengan menos recursos para hacer políticas sociales fundamentales ante la gente que está vulnerable. Hoy, las partidas sociales, algunas de ellas vuelven a los niveles de hace 10 años. Para personas con discapacidad se disminuye un 43%. Atención a la infancia, un 16%. Integración a los inmigrantes, atención, un 32%. Pero si son capaces incluso de ir contra la ley. Aprobaron el permiso de paternidad para un mes para permitir que el hombre se incorporase precisamente en las tareas de la cuida, en este caso de los niños y de las niñas, y lo eliminan. Pero mire, la joya de la corona.
el número de beneficiarios a la ley de dependencia aumenta un 41%. ¿Y ustedes qué hacen? Lo disminuyen un 5%. ¿Qué presupuestos más sociales? Ahora, señora vicepresidenta, cuando los presupuestos pasan de lo antisocial a lo obsceno es cuando hablamos de empleo. Sí, cuando hablamos de empleo. El año que viene, 1.700.000 personas se van a quedar sin cobertura, a la intemperie. Y ustedes lo que programan es que los 426 euros desaparecen del mapa en el mes de febrero. ¿Qué política más social, señora vicepresidenta? No sé por dónde la ve. Hoy en España tenemos un orientador por cada 190 desempleados. En Francia, esa Francia que hoy se moviliza, uno por cada 12. Uno por cada 12. ¿Y sabe usted dónde invierten más? Esa partida sí que sube, en el Fogasa. 400 millones de euros más. ¿Para qué? Para despedir más baratos, señora vicepresidenta. Eso es partida social. Eso son políticas sociales. Su política social, la única política social que se incrementa es para que el mal patrón despida más barato. 400 millones de euros más. ¿Sabe qué es eso? Eso no es antisocial. Eso es obsceno. Eso es obsceno. Y ese es su presupuesto. Podría continuar con muchos más ejemplos. Mire, ¿sabe cuál es el ministerio que reduce su partida la mitad que el resto de ministerios? ¿Vivienda? ¿Política social? No, no. Lo ha dicho la ministra. Defensa. Defensa. ¿Sabe usted, señora vicepresidenta, que tendremos 600 millones para que nuestros militares compren los aparatos militares más sofisticados? Pero que, en cambio, la ayuda oficial al desarrollo se reduce en 900 millones de euros. Sé que el señor Rodríguez Zapatero tiene la suerte de ser un hombre que cumple poco con su palabra, la verdad. Dijo, si se reduce la ayuda oficial al desarrollo, me corto un brazo. Qué suerte que tiene de cumplir poco con su palabra, porque lo veía manco esta tarde, ¿no? 900 millones de euros menos en ayuda oficial al desarrollo, señora vicepresidenta. Y eso sí, uno de los ministerios que baja menos, Defensa. Mire, yo hace 6 años y medio que llegué a esta casa. Y usted sabe, como yo, que Iniciativa Verds e Izquierda Unida acompañamos en muchos de los avances sociales que se produjeron en esta casa, en derechos y libertades, después de 8 años de gobiernos de Aznar. Pronto vimos, se lo reconozco, que en la política económica lo que teníamos era más de lo mismo. Sí, política de cheques, política de recortes fiscales. Pronto vimos que ustedes lo que se apalancaban, donde se situaban, eran aquello de la España va bien, eso sí, versión un poco más simpática, hay que decirlo. Pero fuimos nosotros quienes dijimos que no a las reformas fiscales, que no a la política de cheques, que no a continuar con esa política de sobreendeudamiento. Le pusimos encima de la mesa una modificación de la legislación hipotecaria, debe estar en un cajón del Ministerio. No quisieron ni oír hablar de ello. 6 años y medio después, aquella esperanza ante un gobierno de derechas se ha convertido en estos presupuestos. Los presupuestos que haría exactamente un gobierno de derechas. Eso sí, mucho más simpáticos, pero un gobierno de derechas. Mire, yo creo que hoy no podemos continuar con la política de la renuncia y de la resignación, con el dogmatismo ultraliberal donde se han instalado. Y hoy lo más grave no es que asistamos al suicidio político del presidente del Gobierno. A mí a estas alturas ya me da igual, la verdad. Lo más grave es que asistimos al suicidio económico del país, que marcan una sola senda, la del sacrificio, pero del que menos tiene. Y lo que es simplemente inaceptable es que ustedes lo que quieren protagonizar es el suicidio de los valores, las ideas, las propuestas y la política, sí, la política distinta que debería plantear una fuerza de progreso, una fuerza de izquierdas. Justicia, equidad, solidaridad, ecología, medio ambiente, ¿les suena? Mire, yo le digo que voy a formar parte de esa izquierda que no se va a rendir. Sé que lo tenemos difícil. Y sé que lo tenemos difícil porque hoy la socialdemocracia europea, la europea, no solo ustedes, está anestesiada. Y que en España, además, lo tenemos aún más difícil, porque en España Rodríguez Zapatero no es que esté anestesiado, ¿no? Hoy Rodríguez Zapatero es el presidente capaz de tomar las medidas más injustas y menos equilibradas de toda Europa. Hasta David Cameron es capaz de hacer políticas fiscales más progresistas que las que ustedes hacen, gravando las rentas de capital, gravando las rentas que especulan. Nosotros vamos a empeñarnos en decir que hay otra salida de la crisis, con más inversión, con una inversión distinta,
mejor orientada, con una reforma fiscal progresiva, con una reforma del sector eléctrico, con una reforma del sector financiero, entendiendo, en definitiva, que todos tendremos que hacer esfuerzos, claro que sí, los trabajadores también y los pensionistas, pero no solo los trabajadores y los pensionistas, que tendrán que hacer esfuerzos los que especulan, que tendrán que hacer esfuerzos los sectores financieros, que tendrán que hacer esfuerzos, en definitiva, los que han creado este modelo especulativo de crecimiento que ustedes no pararon. La burbuja pinchó, pero ustedes no la quisieron desinflar. Y ustedes son muy responsables de todo ello. Por todo ello, vamos a votar en coherencia. Nuestros valores son los de la izquierda, nuestras ideas son las de una izquierda moderna y no antigua, que solo apuesta por el recorte social. Nuestra voluntad es de que haya una salida justa y equilibrada de la crisis, una salida progresista. ¿Les suena? Pues a ver si recuperan algo de ello. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente. Romántico. Krugman es Stiglitz, es la de socialdemocracia, es Keynes. En cambio, es tan prosaico Hoover, ese presidente norteamericano que en un escenario de recesión retiró prematuramente los estímulos y hizo que el crack del 29 se acelerase, se incrementase. Ustedes son de esos, de los de Hoover, de los prosaicos, de los que en un escenario de estancamiento económico retiran los estímulos. Pues bien, yo no soy de esos. Mire, señora vicepresidenta, no soy de los dogmáticos que creen que en un escenario de estancamiento económico se pueda ir de forma acelerada a la contención del déficit sin tocar la fiscalidad. Segundo elemento, señora vicepresidenta, el 30,4% de esfuerzo fiscal. Yo ya sé que a usted le gusta, esto de estar al nivel de Letonia, de Lituania, pero a mí no. ¿Y sabe qué pasa? Que a este país tampoco. En Suecia pueden limitar el estado del bienestar. En España lo que estamos haciendo es, estamos podando el estado del medioestar. Esa es la diferencia, señora vicepresidenta. ¿Y sabe cuál es el problema? Que usted siempre ha dicho, políticas de equilibrio con los gastos. Pero ¿sabe qué pasa? Que cuando lo que hicimos es tener 30.000 millones de euros menos, porque el señor Rodríguez Zapatero dijo aquello de bajar impuestos es de izquierdas, ustedes aplaudieron, pues lo que hicimos es quedarnos con menos margen, con mucho menos margen de maniobra, con una política frívola, absurda, sin sentido alguno, y con una política que lo que ha hecho es que hoy lo que estemos es en peores condiciones para salir de la crisis. Señora vicepresidenta, la derecha económica y social está dando palmas con su política. Y la derecha política está encantada, porque lo que están haciendo es hacerle el trabajo sucio, para después llegar al poder habiendo hecho un gobierno socialista las políticas más antisociales de la historia reciente de este país. Señora vicepresidenta, hoy ustedes tienen margen, y Europa les da margen. No me venga con la historia de las instituciones. Hoy en Europa hay margen para una política fiscal más equitativa, y más cuando se está a la cola de Europa. Hoy, señora vicepresidenta, dígame un país de la Europa de los 15 con menor fiscalidad ambiental que nosotros. Se lo digo, ninguno. En la OCDE nos superan Estados Unidos. Pero ustedes ni tocarlo. Es más, se van a Bruselas y la euroviñeta. Es decir, que se pague un poquito más y se contamina más. ¿Cuál es el gobierno que se opone? El gobierno Zapatero. Esa sensibilidad ambiental que se traduce en nada. Mire, señora vicepresidenta, hoy ustedes lo que expresan es la insostenibilidad. Una salida dogmática de la crisis, la retirada de estímulos. Y mire, yo lo que sí que sé es que lo que es insostenible es su gobierno y sobre todo sus políticas. ¿Cuáles son sus políticas sociales? Cuando la única partida que se incrementa son los 400 millones de euros de más para despedir más barato. ¿Eso es ser de izquierdas? ¿Eso qué es? ¿Romántico o prosaico? ¿Sabe qué es eso? Eso es de sinvergüenzas. Subir la partida de 400 millones de euros para despedir más barato y bajar todas las partidas sociales, eso no tiene nombre, señora vicepresidenta. A mí me duele, porque yo creía que este gobierno podía hacer las cosas distintas. Pero a mí me duele que este gobierno lo que está haciendo son las políticas más duras que se conocen y menos ajustadas. Y no lo entiendo ni lo comparto, y lo que vamos a hacer es combatir. Gracias, vice. Muchas gracias, señor Herrera. Señor Ridao tiene la palabra.